Y ahí espero haber pasado ya al primer cuadro. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia y por acompañarnos estos minutos. Como todos los trimestres, vamos a hacer una pequeña revisión de temas macroeconómicos y después vamos a tratar de aterrizar esos temas macroeconómicos a proyecciones y perspectivas de mercados de capitales y hablar directamente de instrumentos financieros específicamente. En este caso vamos a hablar también algo de nuestros fondos, como respuesta a un pedido que nos han hecho algunos clientes, así que arrancamos con esto. Uno, este cuadro, que es un cuadro que ya estamos mostrando periódicamente y simplemente nos sirve para tener alguna guía de para dónde va la macro global, y es información fundamental, es información que libera la Reserva Federal de Estados Unidos, y normalmente lo que hacemos es presentamos las últimas proyecciones. Estas son proyecciones eh, que resultaron en marzo, y estas son las de diciembre. Y me voy a enfocar básicamente en esta primera columna, que es la columna de proyección de 2024, y es la mediana de lo que piensan los distintos miembros de la Reserva Federal con respecto a una serie de variables. Rápidamente, lo que estamos viendo o lo que se pronostica es un mejor escenario macroeconómico, es un escenario con un crecimiento más fuerte, con un crecimiento del PBI más fuerte, con una consciente disminución del desempleo, aunque si es verdad, ya la tasa de desempleo está un poco más baja que esta, pero digamos que proyectan que la caída del empleo va a ser menor que la que se proyectaba en diciembre, y con una inflación que se sitúa en términos de PCE alrededor del 2,4%, y eso no han cambiado, aunque la inflación core la han subido un poco. Eh, Básicamente, diría que el resumen de este cuadro y el cambio más importante es el cambio en tasa de crecimiento. Eso es lo que la Reserva Federal espera. Y espera una tasa de interés un poco más baja de la que tenemos hoy día y que se bajaría sensiblemente el 2025. Ahora, esto claramente está supeditado a que efectivamente se cumplan los pronósticos de la inflación, que está en el rango de 2 a 3%, cosa que no es el caso hoy, ¿no? Estos pronósticos de crecimiento, este pronóstico de crecimiento que es básicamente para Estados Unidos, también se ha reflejado a nivel mundial en el pronóstico del World Economic Outlook. En general, el mundo debería crecer 3,1%, es un escenario un poquito mejor para el mundo, básicamente porque aparentemente China e India crecerían algo, China, India y Estados Unidos crecerían algo más de lo que se proyectaba hace muy poco tiempo. Si eventualmente Europa rebota, tendríamos después de mucho tiempo un crecimiento sincronizado a nivel global. Eso está por verse. El hecho es que hay un poco más de optimismo con respecto a las proyecciones macroeconómicas, y eso también se ha reflejado en los pronósticos de recesión de las entidades bancarias. Este es otro cuadro que hemos venido siguiendo los últimos trimestres, y como verán, los pronósticos de recesión, la probabilidad que le asignan distintas instituciones financieras a una recesión este año ha bajado y ha venido bajando significativamente y de manera continuada cada trimestre. La realidad es que este pronóstico de recesión, que era bastante unánime como respuesta o como resultado de la brusca subida de tasas que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, y la realidad que nunca la Reserva Federal ha hecho una subida de tasas tan brusca de 0 a 5,5% como la que hizo en el año 2022 y 2023, sin que se produzca una recesión. Así que buena parte de las entidades financieras que nosotros seguimos están pronosticando que vamos a tener una recesión este año. La realidad es que si por un lado la Reserva Federal ha ido constriñendo la masa monetaria, por otro lado el gobierno americano está gastando y gastando en forma significativa, está corriendo con un déficit fiscal relativamente alto, y eso está haciendo que este equilibrio fino entre subimos tasas para desacelerar y moderar el consumo y el gobierno gastando de manera significativa se mantenga la economía creciendo y creciendo de manera relativamente robusta. Estos pronósticos que dicen que no va a haber recesión y que la economía y los indicadores varios que estamos viendo y que va a revisar además Rolando con respecto a una economía que sigue creciendo más o menos fuerte, han hecho que, y acá me voy a centrar solamente en esta parte de acá, o sea, básicamente este es un gráfico del bono del Tesoro americano de 10 años.
se fue a cero durante la pandemia y después, en la medida en que la inflación fue aumentando y que la Reserva Federal fue aumentando su tasa de interés, esta tasa empezó a subir. Hubo una disminución significativa la última mitad del año pasado, básicamente porque se esperaba que la inflación iba a estar bajo control, pero ahora que la economía viene caminando fuerte, que el fantasma de una recesión aparentemente se ha pateado para más adelante y que vemos números relativamente importantes en términos de empleo y de salarios, la tasa del bono de tesoro ha empezado a subir nuevamente. Hoy día la tasa del bono de tesoro a 10 años está en 4,50 cuando estaba en menos de 3,90 a comienzos de año, básicamente. Así que este es un factor relevante que tiene consecuencias que vamos a analizar un poco más adelante. Y responde otra vez a esta sensación de que la economía americana y la economía global, pero la economía americana fundamentalmente está caminando mejor de lo que se esperaba hace mucho tiempo. El segundo factor que es relevante acá y del cual habla la Fed y que es, digamos, es el factor que hizo, fue la fiebre que requirió tomar acción de parte de la Reserva Federal, es el factor de inflación. Y este grafiquito lo ponemos, este es el momento cumbre de la inflación a mitad del 2022, y de ahí en adelante, efectivamente, el hecho de que, acuérdense que esto es un producto de finalmente de la pandemia. La pandemia rompe cadenas de suministros en un escenario en que los gobiernos del mundo inyectan plata de manera significativa para combatir la recesión causada por la pandemia, y ese desequilibrio entre oferta y demanda genera este nivel altísimo de precios, llegó al 9,1% en junio del 22 en Estados Unidos. Luego de eso, no solamente las acciones de la Reserva Federal, pero sin el hecho de que las cadenas de suministro se vuelvan a reacomodar, hace que los precios vayan bajando poco a poco, pero lo cierto es que hemos llegado a un nivel, y lo vamos a ver en un próximo cuadro, en que está volviéndose más difícil el trabajo de la Reserva Federal. Como decíamos en su momento, está el factor déficit fiscal, que es muy importante, el hecho de que el Estado está gastando mucho, pero también hay una serie de factores estructurales que hacen que este mundo deflacionario en que habíamos vivido los últimos 30 años haya cambiado un poco, ¿no? Y podemos mencionar una serie de factores, lo hemos hecho en reuniones pasadas, pero básicamente uno, China y uno es un centro manufacturero de mano de obra barata, que exportaba deflación al mundo, eso básicamente se acabó. Y segundo, ese llamado dividendo de la paz, esta necesidad de no gastar en armas, etcétera, etcétera, durante 30 años, hoy día se ha visto alterado por los desequilibrios geopolíticos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Durante 30 años, básicamente hubo un dividendo de paz que significaba no estamos gastando tantas armas, no solamente eso, sino que todos los desarrollos tecnológicos militares los vamos a entregar a los civiles para que se vuelvan más productivos, GPS, etcétera. Bueno, eso cambia y se vuelve más difícil entrar a un mundo deflacionario nuevamente, aunque está por verse cuál es el efecto en productividad que tienen los nuevos avances tecnológicos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, del cual hemos venido hablando. Entonces, otra vez, este es el gráfico de evolución de precios mensual. Lo que vemos es que en el post-pandemia, la pandemia hizo que los precios caigan, este es el desajuste que hubo post-pandemia, el incremento de la inflación y luego las acciones de la Fed que hicieron que se vaya reduciendo, pero lo que hemos llegado es a un punto donde, en particular este año, hemos visto una especie de rebote o estabilización a niveles de los cuales se vuelve más difícil bajar. Eso es algo que probablemente tome algo más de tiempo y esta fuente de preocupación es la que hace, entre otras razones, que la reserva, que la tasa de interés del bono tesoro vuelva a subir. Factor adicional que hace que la economía camine muy fuerte, mercado laboral muy sólido, ¿no? Nómina de empleo subiendo, tasa de desempleo históricamente baja, algunas señales de que esto empieza a cambiar, apertura de empleos. Hoy, digamos, hoy hay menos empleos por habitante, hay menos vacantes por habitante de lo que había hace no mucho tiempo, y la tasa de gente, este dato no está acá, pero la tasa de gente que renuncia voluntariamente también se ha achicado mucho, lo cual quiere decir que el mercado laboral está empezando
a normalizarse y a cambiar con respecto a lo que veíamos hace muy poco tiempo, en el cual no había cómo emplear en algún momento, en algún seminario acá hemos hablado de que hasta McDonald's estaba pagando sign-in bonus, ¿no? Para que la gente acepte y trabaje. Entonces, en resumen de esta parte más macro es las expectativas de crecimiento han mejorado para Estados Unidos y de hecho para el mundo, las proyecciones para el 2024 son 50% mejores de lo que eran hace 3 meses. Y en un escenario como este, donde además, si bien la Reserva Federal ha hecho un esfuerzo importante, hay un déficit fiscal por el otro lado importante, las probabilidades de que haya una recesión han bajado significativamente, ¿no? Asimismo, han bajado significativamente las probabilidades de que la Reserva Federal baje la tasa, porque con esa tasa la economía sigue caminando bien, así es que por ahí no lo tocan. A comienzo de año se esperaba que la tasa se reduzca significativamente, 150 puntos base. Hoy día ese número está en 60 puntos base, ¿no? Y si bien el CPI ha tenido este repunte, la verdad que no creemos, y la verdad que no es el consenso del mercado que vaya a rebotar y que esté agarrando otra vez un camino de subida. Probablemente va a ser más difícil meterlo en un rango más bajo, pero no creemos como tesis principal que esto vaya a rebotar. El mercado laboral de Estados Unidos, como acabamos de ver, sólido, ¿no? Creación de empleo cada mes fuerte. La pregunta, y acá Rolando le dejo esta pregunta y va a tratar de responderla, es si la renta fija o la renta variable van a ser las que van a caminar mejor en 2024. En lo que va del año, la renta variable va caminando mejor y esta sensación de que no hay bajada de tasas y de que la economía americana camina muy fuerte da que pensar sobre si va a haber bajada de tasas, lo cual haría que la renta fija. Ahí paro y Rolando dejo de compartir para que pases tú. Gracias, Alfredo. Ahora vamos a ver si puedo compartir. Perfecto. Buenas noches con todos. Gracias una vez más por acompañarnos en ese webinar. Siguiendo con lo que comenta Alfredo, me gusta comparar lo que hemos venido hablando en los últimos 9 meses, ¿no? Siempre hay que hacer un seguimiento a la tesis de inversión. En líneas generales nos ha ido bien, sobre todo los activos con riesgo. Por ejemplo, comenzamos con la primera idea. En abril de este año, ¿qué decimos en este webinar? Sorpresas positivas en los datos de empleo y crecimiento. Sí, sí nos ha sorprendido a nosotros, y si se acordarán de los webinars anteriores, había un carácter bien conservador por nuestro lado, porque decíamos lo siguiente, ¿no? Con un rezago de 2 años, la política monetaria contractiva del año 2022 tenía que comenzar a impactar los indicadores adelantados. Y el armar portafolios era, si bien los mercados iban subiendo, podían comenzar a caer por el tema macroeconómico, ¿no? Analizamos los datos y en verdad la economía no se ha desacelerado al ritmo que nosotros hubiéramos esperado. Eso, sin embargo, no implicó que nosotros estuviéramos reduciendo riesgo, al contrario, porque hay otras partes del proceso interno de Faro Capital que te dicen, ok, si bien a macro te puede estar perjudicando en un horizonte de mediano plazo, el sentimiento de mercado, que es el punto número 2, sigue siendo positivo y por tanto deberíamos seguir comprando riesgo. De hecho, si se dan cuenta, voy a poner mi puntero para que me vean mejor, la segunda fila se ha mantenido constante a lo largo de los 9 meses. Es decir, el sentimiento de mercado, que es una parte bien importante en nuestro proceso de toma de decisiones de inversión, te decía, compra riesgo. De hecho, es muy relevante para nosotros. Nosotros teníamos algunos clientes que en octubre estaban vendiendo porque ya había caído tanto en 2023 que era momento de salida. Y el sentimiento decía, no, un momento, la economía puede tener un sesgo a la baja, pero si el sentimiento y el momentum de mercado era positivo, deberías estar dentro. Ese sentimiento en abril sigue siendo positivo, sobre todo el de mediano plazo. Otro tema importante para ese trimestre es que abril, mayo y junio tiene un cierto factor estacional positivo, es decir, en términos estacionales, las bolsas tienden a subir en estos meses. Mismo factor que hubo en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, eso es favorable. Finalmente, algo que sí te dice un momentito, ten cautela, es que nuestros indicadores sistemáticos de toma de riesgo en renta variable han pasado de overweight plus a neutral. Es decir, si bien seguimos positivos renta variable, y hay algunos indicadores que te dicen que este
posicionamiento muy agresivo que recomendábamos en el trimestre pasado tiene que ser reducido de cierta manera para el trimestre que viene. ¿Ya? Pues en líneas generales la renta variable sigue siendo atractiva, pero hay que tener un cuidado que estamos pasando a un tema un poco más neutral. Es importante para que lo sepan. Y siempre es bueno analizar los datos. A mí no me gusta hacer mucho, guiarme simplemente por una lectura de reporte y no tener datos duros. Entonces, ¿qué hacemos? La recesión no vino. ¿Puede venir? Sí puede venir, creemos que se puede venir. Pero ¿por qué no ponemos en un balance indicadores adelantados, indicadores coincidentes, indicadores rezagados, y vemos cuáles están positivos todavía y cuáles están negativos? Al lado izquierdo tenemos los indicadores que te están diciendo que la economía tiene que seguir positivos, y al lado derecho los indicadores negativos. Resumen, no voy a leer todo, es que los indicadores más importantes en la economía están en el lado izquierdo. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, los payrolls, las nóminas no agrícolas, el trabajo americano sigue siendo con tendencia al alza. La confianza al consumidor, tendencia al alza. La confianza, los PMI, el ISM, por arriba de 50. Pues en líneas generales, la economía, si bien se ha podido desacelerar un poco, en línea con lo que uno puede prever, los números duros, como decía Alfredo, siguen diciendo que la economía americana está yendo por un camino importante, de manera positiva. Al lado derecho, sin embargo, hay indicadores que te dicen que la desaceleración se puede estar dando. Ya no voy a leer todos, sino simplemente algunos. Y vamos al mercado de empleo, ¿ya? Porque eso es muy importante. Por ejemplo, la tasa, los job quits, es decir, las renuncias, han venido cayendo. Oye, si estoy renunciando menos que antes, porque creo seguramente que las cosas no van tan bien, entonces ya no me quiero cambiar de trabajo, mejor me quedo donde estoy. Los job openings, que también vienen cayendo. Los jobless claims, los reclamos por subsidio de desempleo, vienen subiendo. De líneas generales, tienes un mercado laboral que, si bien está fuerte, hay algunas señales que te están diciendo que puede comenzar a desacelerarse más. Por el lado inmobiliario también, si hay menos ventas de algunas viviendas, y eso, por eso el canal es el siguiente, ¿no? Tasa de interés de Estados Unidos afecta al sector inmobiliario. El sector inmobiliario, al igual que los ingresos, son parte que afecta el consumo de los americanos. Entonces, mientras si el sector inmobiliario cae y los ingresos caen, afecta el sector consumo, y eso afecta a las empresas, afecta a la bolsa, afecta el trabajo, y se genera todo este círculo de la recesión. Por el momento, en la balanza, los importantes están en positivo, pero ya tienes más negativos por el lado de otros indicadores. Como la recesión no vino, o no la vemos en el corto plazo, uno dice, ¿esta vez será diferente o no lo será? Siempre lo decíamos antes, ¿no? This time is different, no siempre se le decía, el 2008 se le decía, el 2000, etcétera, y no era diferente. Esta vez, en mi opinión, todavía no es diferente, pero hay algo en particular que sí lo puede hacer, ¿ya? Y le estamos dando más vueltas a eso, y siempre es bueno analizar lo que es la política fiscal. Estamos muy centrados en Powell, pero como digo, no es Powell, es Yellen. No nos olvidemos de la política fiscal. La política fiscal ha sido brutal, ha sido muy importante la política fiscal en estos años. Las transferencias directas del Estado americano a las familias ha sido bastante importante, y de hecho el ahorro que tienen las familias americanas en instrumentos que ganan intereses es bien alto, es como 2.7 trillones de dólares. Fíjense, ganando una tasa de interés que no es 0, sino es 5%. Entonces, el americano tiene un montón de dinero guardado ganando intereses. Entonces, si viene un problema económico, tiene ese dinero para usarlo. Eso no pasaba antes, y eso es producto de una política fiscal, una transferencia del gobierno muy importante. De hecho, para que sepan, el ahorro es mayor que el ahorro en la pandemia. Entonces, es fuerte. Y es un ahorro otra vez que gana un cierto interés. ¿Ya? Eso es favorable, y eso hace que la política fiscal expansiva esté generando ayuda al crecimiento económico. Entonces no es tanto, oye, ¿por qué no cae la economía? Y las tasas siguen arriba. Bueno, no cae porque tienes una política fiscal expansiva, y de hecho, si uno hace números, ¿ah? El déficit primario 2023, 24, 25, si uno lo suma, estimado obviamente, es más o menos 14% más sobre el PBI. Es decir, Estados Unidos va a incrementar su déficit primario estimado. Si eso pasara en Perú o en un país emergente, ya no bajan de categoría de riesgo, ¿no? Pero aquí es Estados Unidos. Entonces, ya hay
se estima, independientemente de cuál sea el presidente, un incremento en la política fiscal y eso da pie a los instrumentos de riesgo, ¿no? A favor. Del lado izquierdo vemos eso, ¿no? No ha habido recesiones en las cuales la política monetaria no sea contractiva. Si el déficit fiscal sigue siendo expansivo, no hay un problema. El problema se da cuando ajustan el gasto público y también la política monetaria sigue siendo contractiva, eso ayuda o colabora con la recesión. Y al lado derecho de este gráfico lo que les comento, el ahorro en trillones de dólares de las familias en depósitos a plazo con una tasa de interés importante. El siguiente gráfico nos gusta seguir mucho los indicadores adelantados. Estos son los LEIs y han venido desacelerándose, pero en los últimos meses han venido subiendo. Igual siguen siendo negativos, no hay recupero importante, pero no se ha venido la recesión. Fíjense, en el lado derecho hay una línea roja. Cada vez que el azul portaba la roja de arriba hacia abajo, era una señal que se venía la recesión. Acuérdense, en 2023 casi todo el mercado esperaba la recesión, nunca vino. Al parecer, estos datos todavía no son válidos en el corto plazo. Haciendo algo diferente. Siempre mostramos datos de empresas grandes, pero ¿qué opinan las empresas pequeñas en Estados Unidos? Acuérdense que si viene una recesión, viene generalmente no por la macro, sino por la micro, ¿no? El empresario es el primero que se da cuenta, oye, no voy a ser rentable, voy a quebrar, ¿no? Y el microempresario americano, ¿qué te está diciendo? Que hacia adelante el optimismo de las empresas americanas ha venido reduciendo. Y el principal problema es el incremento de los costos. Fíjense, todos los problemas se han incrementado. Expectativas de mayores ventas hacia abajo. Entonces, voy a vender menos y aparte mis costos se van a incrementar. Eso es un problema para las empresas chicas. Es una señal de alerta. Esto, obviamente, este no es el indicador más importante, pero es una señal que no todo pinta bien. ¿Sí? El webinar pasado fuimos con 3 escenarios, pueden ser probables, y nuestros escenarios en términos de cuánto va a rendir esos activos financieros. Por ejemplo, si es que no hay recesión, esperamos el S&P 500 este año a un 12.77%. Si es que hubiese una recesión este año, esperábamos que baje casi 24%, ¿no? Y así todos los demás activos. Entre paréntesis tengo en lo que va del año. Es decir, el S&P a esta fecha, que es hace un día, estaba 9.40% arriba. Es decir, gran parte de lo que esperábamos en el año. Si el S&P ya corrió, gran parte de lo que nosotros esperábamos corriese este año 2024. En el caso del Tesoro americano, Treasury, ese bono libre de riesgo, esperábamos, si es que no hay recesión, que baje 14%. Ahora va bajando un 2%. Si es que la recesión no se materializa gracias a la política fiscal, en verdad hay campo de más para que las tasas de interés sigan subiendo y por ende el retorno al Treasury sea negativo. Los bonos de alto rendimiento, los high yield bonds en Estados Unidos esperaban una subida de 11%. Si el riesgo corre, también ganan en esos bonos. Y lo que va del año solamente va subiendo un 1%. Es decir, tiene más espacio para subir. Lo que no va en línea con ese escenario de no recesión es el dólar. El dólar viene subiendo en lo que va del año más o menos un 3%. Entonces, ¿a dónde voy? El movimiento del mercado de 2024 va en línea con un escenario de no recesión. Nosotros no hemos quitado la recesión del escenario todavía, el escenario base, pero nos estamos moviendo en ese escenario. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si no se da, los mercados con riesgo pueden seguir subiendo más de los que esperábamos. En líneas generales, con algunos indicadores adelantados, si se dan cuenta, por ejemplo, el S&P, ¿ya? En diciembre de 2022 estaba en 3.839 puntos. En fines de marzo, 5.254. Arriba. Uno mira la historia, el S&P, que es el indicador adelantado por excelencia para las condiciones económicas del país, ha venido subiendo. Los reclamos por desempleo han venido cayendo, subió en marzo, pero siguen siendo bajos. El ISM de manufactura subió a más de 50 y el spread de high yield que mide el riesgo viene cayendo. En líneas generales, los indicadores de bonos y de renta variable se están diciendo que la recesión no está en los precios de mercado. Ahí puede venir la sorpresa. En términos de la tasa de interés, la gran sorpresa, ¿no? Como dice el título, la sorpresa en ese trimestre ha sido que las tasas de interés no han caído, totalmente al revés. Fíjense, comparen marzo de este año versus diciembre.
si 2 años, 10 años, 30 años en las hipotecarias, todas son mayores que el final del año pasado. Eso es importante porque eso ha afectado directamente a los fondos de deuda, pero no ha afectado tanto al equity. Venía una noticia, las tasas van a subir, inflación, salió un Fed speaker a hablar negativamente hacia el favor de que las tasas suban y el mercado no caía. ¿Por qué? Gran parte de la explicación es que el sentimiento de mercado sigue siendo muy positivo y la política fiscal sigue actuando. ¿Cuál ha sido la otra variable que ha ido en contra de la inflación, por ejemplo? El precio de la energía. Problemas geopolíticos, por ejemplo, han hecho que en algunos casos el precio de la energía comience a subir. Y de manera importante. Nosotros tenemos un largo importante del Fondo de Renta Variable Global y en energía, y eso hace que el fondo le vaya bien. Ya vamos a ver más al respecto hacia adelante. Y fíjense, los datos de inflación también, ¿no? Han venido subiendo en línea también con la subida en los precios de la energía. Hoy salió el dato de inflación, ¿no? Un dato recontra importante, salió por encima de lo esperado y eso originó una caída importante en los precios de las acciones, obviamente con una subida en la tasa de interés. Dejando de lado eso, el otro proceso, que es el proceso que en nuestra opinión le damos mucho énfasis, es el sentimiento de mercado. Aquí tenemos la línea verde, está subiendo. Sí, podemos estar nosotros asustados personalmente porque somos peruanos y temas políticos, etcétera, pero el sentimiento ha venido subiendo, es sistemático y difícil de romper. Fíjense, al lado derecho tenemos el sentimiento del 3 de abril versus el webinar pasado. El lado bullish sigue siendo el más importante. Entonces, viene para rato. En términos de un sentimiento más contrarian, por ejemplo, porque cuando estás en extremos es una señal de contrarian, no estamos en buy ni en sell. Antes estábamos aquí en buy, ahora estamos en el neutral. Es una señal de tranquilidad, es decir, no te tienes que asustar, pero hay que monitorear. La bolsa, ese gráfico típico de largo plazo, ¿no? El 2022 nos asustamos porque cayó 18%, y el 2023 subió más, y este año sigue subiendo. Entonces va en línea con la historia. Lo que pasó en el 2022 es lo que puede pasar con la historia y de recupero posterior. En términos de caro o barato, la bolsa, en nuestra opinión, no está caro ni barato, está dentro de los rangos de largo plazo. Aquí hemos puesto los targets de los bancos de inversiones, ya para el cierre de este año el S&P 500, y tenemos que más o menos esperar un 5.000. Esto lo van a ir actualizando, me imagino, hace el año. Pero están un poco más positivos, pero sigue siendo un número bajo, por debajo del nivel actual. Ya igual nosotros tenemos un escenario positivo, pero igual esto va a ir actualizándose en la medida que salgan más datos. En resumen, en los próximos 3 meses, el riesgo de recesión podría seguir reduciéndose en línea con la gran política fiscal que está puesta en Estados Unidos. Eso lo pongo a propósito, para que no pensemos tanto en la monetaria. La monetaria ya sabemos que es una política contractiva, que tal vez bajan 25 o 50, que tal vez la sube, dijo Summers, pero no perdamos de vista la fiscal. La recesión se daría con política monetaria restrictiva y política fiscal restrictiva, que no es el caso de hoy. Ya. 2. El último dato de inflación reduce la probabilidad de bajada de tasas este año. En mi opinión, yo creo que sí pueden haber una bajada, 2 bajadas. No la quito del mapa todavía, porque la economía sí hay unas muestras de una desaceleración, como vimos, tanto en empleo como en el sector inmobiliario. En este contexto, la temporada que se viene de earnings o de anuncio de ganancias es muy importante para analizarlo. El sentimiento y momentum está en términos neutrales. El mercado viene descontando un escenario económico menos negativo que el trimestre pasado, y eso es bueno para el equity. A estos niveles de tasa, la renta fija sigue siendo atractiva y la renta variable sigue siendo atractiva para un horizonte de largo plazo. ¿Sí? Nosotros tenemos algunos fondos, aquí he querido poner 2 fondos. El fondo de corto plazo dólares es un fondo, para que lo sepan, es nuevo para Faro, tiene un poco menos de 2 años, en el cual solamente hacemos depósitos a plazo e instrumentos menores a 1 año. Ya nos ha ido bien. Este fondo no tiene volatilidad, una volatilidad muy, muy pequeña. Pues justamente se busca eso, ¿no? Que el cliente tenga un retorno que crezca, pero de manera lenta. No tienes esa volatilidad que típicamente tienen los activos de renta variable. También tenemos fondos de renta variable. Está Faro Capital al 4 de abril, viene rindiendo un poco más de 7%.
Este fondo es muy interesante porque tiene el riesgo, estamos hablando de equity, y tienes estas herramientas sistemáticas que te dicen cuándo bajarte el riesgo y cuándo incrementar el riesgo. Este año nos viene yendo bien, pero siempre alerta de que si una recesión puede venir pronto, estos fondos de riesgo pueden caer de manera temporal. Siempre recomiendo, ¿no? Si tienes 100 soles, no metas los 100 de golpe, siempre ten paciencia, mete, no sé, 30 primero, 30 después, y así vas armando la posición la medida que viene cayendo. No vemos una caída en el corto plazo, dicho esto, porque todavía los indicadores señalan que puede seguir corriendo. Eso es por otro lado, pero haya sido claro y quedamos para las preguntas. Muchas gracias, Alfredo y Rolando, por la exposición. Ahora vamos a proceder a la etapa de las preguntas. Hemos recibido unas cuantas preguntas, ojalá podamos responder la mayoría. Iniciamos con la primera, que pregunta sobre la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Si es que, si siguen bajando la probabilidad de recesión en Estados Unidos, ¿cuándo estiman que en verdad haga efecto la política monetaria contractiva en Estados Unidos? ¿Habrá recesión en verdad? Buena pregunta. Bueno, como dijo Rolando ya, hoy día la política monetaria podría haber generado una recesión, pero dado que con un brazo están borrando y con el otro están escribiendo, quiero decir, con política fiscal está soltando plata, eso ha evitado que se dé una recesión. Uno. Dos, efectivamente estamos embarcándonos, y esto probablemente dure una década, en ganancias de productividad significativas, impulsadas por desarrollos tecnológicos no menores, y eso podría ayudar también a que sigamos navegando por un escenario relativamente virtuoso. Hoy día no parecen haber desequilibrios significativos que tengan que resolverse a través de una recesión, aunque siempre están, no sé, en la página 11 del periódico, problemas como el estate comercial en Estados Unidos, eventos geopolíticos, etcétera. No están en primera plana, pero eventualmente podrían ir. Ahora, la verdad es que hoy parece muy poco probable que se dé este año, ¿no? Aún así, si uno ve el porcentaje que le asignan los distintos bancos, está alrededor de 30, 35%, si no me equivoco, en una lectura rápida, eh, que es básicamente cubrirse de no poner cero, digamos, ¿no? Pero a ver, todo indica que este año es muy poco probable, ¿no? Yo quisiera agregar ahí que ya la política monetaria hizo efecto, se bajó la Eh, inflación. uh Es -huh. decir, ya hubo el efecto principal, que era bajarse la inflación, luego la subida de más de 500 básicos en 2022 y 2023. Ya tuvo un efecto favorable, ahora falta el efecto negativo. Ujú. De ahí tenemos una pregunta sobre la moneda americana, el dólar. Uh -huh. Pregunta sobre las perspectivas sobre el dólar, si es que pensamos que se va a seguir fortaleciendo ante el fuerte crecimiento económico que ha tenido Estados Unidos. Arranco con un tema de puesta la por Rolando. Efectivamente se ha venido fortaleciendo el dólar y se ha venido fortaleciendo no solamente porque Estados Unidos, bueno, razón fundamental, Estados Unidos se percibe como que va a crecer más. Dos, ese crecimiento además está generando un diferencial de tasas relativamente importante con respecto a socios comerciales. Es decir, hoy es más probable que Europa baje las tasas de interés más que Estados Unidos. Ese diferencial de tasas genera un trade de carry que beneficia al dólar también, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el escenario actual. Se puede prolongar en el tiempo. Hay gente que está hablando de paridad nuevamente con el euro, ¿no? De 1-1 otra vez. Pero eso yo creo que va a depender de las acciones que tomen cada uno de los bancos centrales. Lo que se pronostica hoy es que el Banco Central Europeo va a ser más agresivo bajando tasas porque es una economía que está más débil que la americana. Por, Sí, ahí por, coincido. En el corto plazo sigue el dólar más fuerte a nivel global. El diferencial de tasas, mayor crecimiento americano. Sí me llega a pensar un dólar más fuerte, pero si es que no hay recesión y el mundo comienza a sincronizarse favorablemente acá el 2025, 2026, tal vez ver un dólar más débil, ¿no? Pero en el corto plazo sí lo veo un poco más fuerte, ¿no? De ahí tenemos otra pregunta sobre la renta fija, ¿no? Nuestras perspectivas con la renta fija, especialmente me imagino considerando lo que ha pasado con el Treasury, ¿no? Que ha estado presionado hacia el alza.
No sé qué opiniones tienen sobre la renta fija para este año. Ojo, el rendimiento del Treasury, o sea, la tasa, el yield es lo que ha estado presionado al alza, ¿no? Con lo cual el precio del bono baja, ¿no? Por lo que la dejo. Una buena pregunta, no es fácil de responder. En líneas generales, si es que no vemos bajada de la Fed, las tasas de interés podrían quedarse en los niveles actuales. Y es importante porque el carry de los bonos no es menor, no son carries por arriba de 6%, en 7%, 8% de países emergentes, ¿no? Pero ese carry de tasas altas no viene sin riesgo. Ese riesgo está asociado a una recesión global que genere un incremento de los spreads. Y eso podría hacer que el precio, retorno por precio, sea negativo en 2024. Sin embargo, como no es un escenario, una recesión fuerte todavía, yo creo que gran parte del retorno 2024 va a venir del carry. Y el carry de hoy es un carry atractivo. Claro, Tanto o en sea, dólares como en local. En moneda local tenemos bonos que te rinden 15%, 12%. Tenemos varios de esos fondos, bonos dentro de los fondos de renta fija. Y es bien importante, porque dan un carry importante. Si las monedas no se deprecian de manera respetosa, ganas ese carry. Ujú. De ahí tenemos una pregunta sobre un poco asset allocation. Preguntan si es que alguien tiene 30% en fondos de renta fija y 70% en fondos de renta variable. treinta, 70. ¿Cuál es la recomendación, digamos, para este año, ¿no? ¿Cambiar de Ah, posición, tenerla? ¿Cuál bueno, sería la eso, recomendación? eso es difícil porque, digamos, para recetar una medicina hay que conocer al paciente más que conocer la medicina. Y depende un poco de los objetivos que tenga. Si una persona que tiene un plazo muy largo de inversión puede estar 100% en acciones. Ahí va a depender un poco de la necesidad de liquidez que hayan. Digamos, que el portafolio tradicional recomendado de asset allocation para una persona de riesgo promedio es el 60-40, o sea que ese 70-30 no está muy lejos, pero ahí entran a tallar factores muy personales también, ¿no? Eh, Ujú. Fíjate por Coincido. recomendaciones siempre. Por mi lado, más renta variable que renta fija. En mi caso, un 80-20. Ese es mi caso personal. 80 renta variable. Y bueno, ya para terminar, se nos está dando un poco el tiempo. Hay varias preguntas. Dale, dale, Eh, dale. Cerramos con esta. Preguntan sobre las perspectivas del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Bueno, claramente la tasa de interés no le está jugando al favor y la subida del bono de tesoro de 10 años tiene un efecto inmediato sobre las tasas hipotecarias, ¿no? Creo que las tasas hipotecarias, de hecho, lo mostraste en un cuadro rulando, están acercándose, la tasa hipotecaria promedio está acercándose a 7%, ¿no? Eso normalmente trae un poquito de, digamos, eso normalmente lo que hace es, le quita entusiasmo a la demanda, en que la cuota se pone más alta. Eh, pero la verdad que no somos especialistas en el mercado inmobiliario americano como para una opinión, ¿no? O sea, la opinión es muy macro, que es esa. Las tasas de interés probablemente no van a ir aceleradamente a la baja, con lo cual un factor que alienta la demanda mucho en ese mercado no va a estar. Ahora, el mercado Listo. de bienes raíces en Estados Unidos es un mercado bien complejo, ¿ah? Porque bienes raíces está el residencial, el comercial, etcétera, etcétera. De hecho, el comercial y específicamente el dedicado a oficinas todavía sigue muy complicado. Ujú. Todavía sigue muy complicado y generándole complicaciones a bancos regionales, etcétera, etcétera. Cuando hablaba yo de potenciales noticias desestabilizadoras que no están en la página 1 de los periódicos, es ese sector. Eso de vez en cuando aparece. De hecho, sí, o sea, hace no mucho se hizo famoso este banco en New York, Community Bank, por su exposición a, a deudas de real estate comercial que han hecho perder una parte importantísima de su capitalización. ¿Alguna Gracias, otra Alfredo. pregunta, Cruz? Sí, quisiera hacer una más que justo me llamó la atención. Están preguntando sobre, ¿no? Aprovechando coyuntura local un poco. Mm. Están preguntando, a ver, si bien no es tema del webinar, compartir su opinión, ¿no? Si consideran que habrá una fuerte caída ¿no? con la bolsa, me imagino que local,
ante los retiros, ¿no? Que todavía falta aprobar por el Congreso, pero ¿qué Bueno, opinas? ya lo está viendo, tú que lo siguió más, Rolando, ya está viendo una fuerte caída en activos, ¿no? En Sí, la sí, ahí corrección. hay que saber en qué momento entrar a comprar, ¿no? Pero esto puede Mm. ser que recién esté comenzando. Hay que tener más información ahí. Pero en general, es todo lo que ha pasado es un motivo para venta por el momento, ¿no? Es decir, Claro, los AFPs tienen que crear liquidez y lo más probable es que vendan activos que pueden liquidar o que de repente una AFP vende los activos que tienen en los que otra AFP está muy expuesta, y hay estrategia. oportunidades no solamente en bolsa, también los bonos soberanos, ¿no? Porque ellos también tienen Mm. que liquidar posiciones en bonos de Perú en soles, tienen que ir a bolsa peruana, requieren vender dólares, comprar soles para pagar en soles. Entonces, si uno sigue bien de cerca de eso, puede tener alguna oportunidad de hacer dinero, obviamente tomando riesgo, Sí, en claro. acciones, en bonos y en moneda. Hemos visto caídas significativas en Cerro Verde, por ejemplo, en UNACEM, ¿no? Muy significativas. Y esta es Sí, historia repetida, ojo, esto no es sí, nuevo. Entonces cae y luego, entre más afiliados, hay que recomendar el portafolio. Entonces, es analizarlo, ¿no? Pero sí es una oportunidad ahorita de venta, pero luego de comprar, ¿no? sí, probablemente la oportunidad de arbitraje ya está ahí, ¿no? Pero bueno, eso es. Y ya para cerrar, bueno, si es que se llega a aprobar este retiro de las AFPs, ¿en qué fondo recomiendan invertir? Ah, bueno, yo Eso renta más variable. allá, claro. Eso va más allá de que se apruebe o no el retiro, te diría. Dale, Igual, perfecto. igual, No, muchas Fernando. gracias a todos por asistir, estar con nosotros en esta segunda edición del webinar. Ahí me parece que Rolando dejó nuestro contacto. Si es que tienen alguna consulta adicional, la pueden dejar por ahí. Si es que quieren alguna asesoría personalizada, también nos contactan y con gusto agendamos una reunión. Nuestros datos también están en nuestra página web. Así que sin más que decir, muchas gracias y hasta el próximo webinar. Muchas gracias a Buenas todos. noches, Hasta luego. cuídense.